Amenaza cumplida. El SEBIN detuvo en Falcón al director de Fundarredes, Javier Tarazona. La verdad de la frontera. ¿Sabe usted qué pasa en la frontera colombo-venezolana? Les contamos. Dolor. Rescatista recuperó el cuerpo de su hija en Champlain Towers. Causan estragos. Una mujer falleció al caerle un árbol en la avenida México de Caracas. Se incrementan los cuadros depresivos. Un paciente COVID murió en el hospital de San Cristóbal al lanzarse de un cuarto piso. Milagroso rescate. Un hombre sobrevivió a la caída en un pozo de 20 metros. Hola, bienvenidos al resumen informativo de Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana. Hoy es 3 de julio de 2021. De inmediato los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Denle clic a la campanita para que reciba el material que preparamos para ustedes. No se va a arrepentir. También síganos a través de nuestras redes sociales. Comenzamos con las informaciones. Se cumplieron las amenazas. Este viernes fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, el director y otros miembros de la Fundación Fundarredes. Esta ONG se encarga de denunciar los derechos de los desplazados y también la presencia de presuntos grupos irregulares en Venezuela. Se cumplió la amenaza que Diosdado Cabello emitió en abril en contra de la organización no gubernamental Fundarredes, que se ha dedicado a denunciar la presencia de grupos guerrilleros en el país, una labor que al parecer ha incomodado a la administración de Nicolás Maduro. Venezuela, el Nacional. Fundarredes denunció la presencia de grupos guerrilleros en 19 estados. Los vamos a combatir donde estén. Eso es pura paja de 19 estados. Pero los vamos a combatir donde se metan. Se llame Fundarredes, se llame como se llame, al que sea lo vamos a combatir. ¿Cómo se llama? El equipo encabezado por Javier Tarazona había acudido este viernes a la sede del Ministerio Público de Coro, Estado Falcón, para denunciar el desalojo arbitrario de 60 familias que tenían años alojadas en casas de la Misión Vivienda. Según denunció la abogada Clara Ramírez, la detención ocurrió cuando aún se encontraban en la sede de la Fiscalía. El último contacto que tenemos con el equipo de Fundarredes es de las 9:40 de la mañana. De allí en adelante no tenemos información por boca de ellos, ni de Javier Tarazona, ni de Omar de Dios García, que es el coordinador de Fundarredes en el estado Falcón, ni de el profesor Johnny, que es el coordinador, Johnny Romero, que es el coordinador de la organización Mayday Cofavic y que ha sido una víctima a la cual Fundarredes le ha prestado acompañamiento durante sus denuncias de desapariciones forzadas en las costas del estado Falcón, y también un activista de Fundarredes y fundador de nuestra organización, José Rafael Tarazona, hermano de Javier Tarazona. Por su parte, José Reyes, coordinador de Foro Penal en Falcón, informó que los miembros de Fundarredes, incluyendo su director, se encuentran en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales de la ciudad de Coro y esperan sean trasladados a Caracas en las próximas horas. Que al parecer están esperando las órdenes con la finalidad de que sean trasladados aquí a la zona de SEBIN en punto fijo, que la tengo en mi espalda, o llevarlo directamente a Caracas. Ya el equipo de Foro Penal venezolano se está trasladando el mismo al sitio ya en la ciudad de Coro con la finalidad de corroborar a ciencia cierta si van a ser trasladados o no para punto fijo o serán llevados a Caracas. Tarazona había denunciado ser víctima de hostigamiento al momento de llegar al hotel donde tenía pensado hospedarse en Coro. Por este tipo de acciones ya había solicitado medidas de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas. Desde Caracas, Taitir Calderón, somos Impacto Venezuela. Son múltiples las situaciones que se viven en la frontera colombo-venezolana desde el cierre de la misma. Hay trochas, hay delincuencia, presencia de grupos irregulares y otras situaciones. De inmediato, vamos a establecer un contacto desde norte de Santander con nuestra compañera Yasmín Velasco, quien nos trae información sobre qué está pasando en esta región de la frontera más viva de América Latina. Amigos de Impacto Venezuela, nos encontramos en el Puente Internacional Simón Bolívar, que como ustedes saben conecta a Colombia
con Venezuela, y en este sentido el día de hoy ha estado bastante tranquilo. Ustedes pueden observar al fondo la gente que ya está de retorno a Venezuela en un día que amaneció con bastantes restricciones en el estado Táchira. Como ustedes saben, es un corredor humanitario que hemos podido constatar en estos últimos días de investigación. Las personas van y vienen específicamente para asistencia médica. Es importante resaltar que en este puente internacional, después de la apertura unilateral por parte de Colombia el 1 de junio, han transitado o transitan diariamente entre 800 y a 1000 personas. De esa cifra nos confiaron que 850 se quedaban por distintas razones y otras 150, mientras vemos imágenes allí, sellan el pasaporte de acuerdo a las condiciones, a los reglamentos de migración Colombia. Es una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque la gente quiere, pues por supuesto, que se normalicen las relaciones entre ambos países. ¿De dónde viene? Táchira. ¿Se va o viene? ¿Cómo le fue? ¿Se puso la vacuna? Cuéntame un poco cómo está la situación ahí en Táchira. Bien, ahí, allá, ay, lo mismo de siempre, mami. Escasez de todo, ahí llevando un poquito del bulto. ¿Y por qué se vino a poner la vacuna para acá? Porque tengo papeles colombianos. ¿No confía en la vacuna de allá o no hay? No, me ha sido más fácil allá porque tengo EPS. ¿Qué piensa de este puente cerrado? No, que deberían de abrirlo porque es un paso muy importante para uno poder ir a buscar la comida, medicinas, ir al médico, tantas cosas buenas que hay y uno necesita pasar por este medio. ¿Está cansada, veo? Sí, cansada. Ha caminado y le toca más, ¿no? Sí. ¿Cuánto camina? Bueno, ya aquí ya el puente y después seguir para la casa. ¿Cuánto tiempo más o menos le lleva? No, como media hora. ¿Su nombre? Victoria. Gracias, era nuestra compañera Yasmín Velasco desde el norte de Santander, frontera entre Colombia y Venezuela. Continuamos con las informaciones. Tenemos una noticia de última hora. Preste atención a la siguiente información. 4 nuevas víctimas fueron halladas tras el colapso de un edificio en Florida, incluida una niña, hija de un bombero rescatista, mientras proseguía este viernes la búsqueda de sobrevivientes en una inestable pila de escombros y cuando una tormenta tropical amenaza con golpear la zona. 22 muertes confirmadas y 128 desaparecidos es el último balance que arrojan las labores de rescate. Champlain Towers de Surfside. Este viernes la alcaldesa Danielle Levin firmó una orden de emergencia que autoriza la demolición del edificio ante el peligro que aún reviste la estructura. La autoridad señaló que aún se encuentran determinando el mejor cronograma para comenzar la demolición. El número de personas de las que no se tiene noticia bajó de 140 a 128. Anuncio, luego de que muchas personas que se creían en el edificio al momento del derrumbe fueron confirmadas sanas y salvas por los investigadores. La actualización del informe de la comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, continúa generando polémica. Cada vez que Bachelet hace alguna actualización de este informe, son múltiples los pronunciamientos sobre situaciones sostenidas de presuntas violaciones de derechos humanos que aún siguen ocurriendo en Venezuela. En el nuevo informe que salió este jueves, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalló que el sistema de abusos y torturas sigue vigente en Venezuela. Su oficina continuó recibiendo denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos, pero sin reconocer que hay presos políticos en el país. Hasta ahora, la Comisión Nacional contra la Tortura no ha iniciado alguna acción al respecto. Sigue siendo muy tímido en cuanto a definir claramente y a rechazar claramente la existencia de presos políticos en Venezuela. No se hace referencia a la persecución política. Tan es así que habiendo indultos el año pasado no hace referencia, por ejemplo, a que se redujo el número de presos políticos, pero se aumentó nuevamente, engrasando la puerta giratoria y encarcelando nuevas personas, y que al día de hoy en Venezuela hay 300 presos políticos. Yo creo que la diplomacia no puede servir
para de alguna forma promover la impunidad y que se multipliquen los perpetradores. También destaca que continúan las violaciones al derecho a la vida, a las condiciones de detención, desapariciones forzosas, fallas de acceso a la justicia y violaciones a las libertades de asociación, opinión y expresión por parte de la administración de Maduro. Políticos y activistas de derechos humanos afirman que la Corte Penal y el nuevo fiscal deben actuar. Hola, para ver el informe de Bachelet en términos generales es un informe contundente en el sentido que sigue reflejando la grave situación de derechos humanos en el país, y aunque reconoce algunos hechos que pudieran significar alguna voluntad del gobierno en querer rectificar, deja bien claro que son insuficientes. Bachelet mencionó 2 casos emblemáticos y dijo reconocer las medidas adoptadas por el Ministerio Público para investigar violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad. Uno es el del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado durante las protestas en 2017, donde según habían procesado a 12 militares, algo que fue desmentido por los padres del joven. Una nueva manipulación del gobierno. Queremos aclarar a la oficina de la alta comisionada que en el caso del asesinato de nuestro hijo aún no se ha realizado acusación alguna. Lo que existe es una infame imputación contra 12 miembros de la Guardia Nacional, en la que ante la poca gravedad de los delitos señalados, los mismos siguen sus vidas sin ningún tipo de consecuencias. La actuación de la Fiscalía da sus frutos perversos. Por un lado se lava la cara ante la alta comisionada y por la otra manda el mensaje a los esbirros del régimen que pueden actuar impunemente. Los representantes de la alta comisionada se comunicaron con nosotros y nos manifestaron sus excusas por el error. Lo que más resalta aquí es la manipulación del régimen destinado a confundir a los organismos internacionales por una parte y por la otra lograr la impunidad, sobre todo la vinculada a los altos mandos, que son absolutamente ignorados por el Ministerio Público al tratar el caso de Juan Pablo como un caso aislado del ataque sistemático a que fue sometido la población civil. El nuevo informe de 21 páginas que abarca el periodo entre el 1 de junio del 2020 y el 30 de abril del 2021 y que contempla la implementación de 10 nuevas recomendaciones que se suman a las 20 del informe anterior, será presentado formalmente el próximo 5 de julio. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Las políticas económicas de Nicolás Maduro generan opacidad y la población no entiende qué pasa con los números. No hay indicadores desde hace mucho tiempo y también hay una situación irregular con la colocación de las vacunas. Todo esto y más en Venezuela en el mundo. 2 omisiones en materia de política de Estado se dieron a conocer esta semana en Venezuela. Ha dejado de prevenir la trata de personas y no actualiza sus cifras macroeconómicas desde el 2014, lo que deja al país fuera de los programas de donación de vacunas para los países pobres. Veamos. Países como Venezuela, Nicaragua y Cuba no están haciendo esfuerzos suficientes para prevenir la trata de personas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, lo dijo al presentar el informe anual sobre tráfico humano. Este año evaluamos 188 países, incluido Estados Unidos. Algunos lograron avances alentadores, algunos se deslizaron hacia atrás. El gobierno de Venezuela no cumple plenamente con el mínimo de normas para la eliminación de la trata y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo, incluso considerando el impacto del COVID-19. Reclama esfuerzos para frenar este delito que se disparó en los países de la región y que en Venezuela pasa inadvertido. Recomienda al gobierno de Nicolás Maduro capacitar a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de migración que operan en los cruces fronterizos para identificar y responder adecuadamente a los indicadores de trata.
Y a propósito de indicadores, Venezuela está entre las economías más pobres de la región, con casi un 80% de sus ciudadanos que viven en la pobreza extrema. Para los organismos multilaterales, sin embargo, Venezuela aparece como una nación de ingresos altos, ya que no actualiza sus cifras macroeconómicas desde 2014. Por ello, no recibe vacunas gratis. Venezuela ha sido un país de ingreso medio alto. El derrumbe económico de estos años, sin embargo, no tiene asiento en las cuentas oficiales porque el gobierno de Maduro desde hace mucho tiempo no publica las cifras económicas y sociales del país. Es decir, Venezuela sigue apareciendo como un país rico, aunque ya no lo es. Y continuando con el tema de salud, esta semana la OPS aclaró que la vacuna Abdala no tiene autorización de uso de emergencia por parte de la OMS y pidió a Nicolás Maduro informar cómo fue la evaluación para su aplicación en Venezuela. El país tiene la decisión soberana de utilizar lo que quiera, pero para no tener prejuicios o rejeição a ninguna vacuna, siempre recomendamos que las autoridades reguladoras de los países puedan brindar de manera muy transparente para su población que evaluaron de cómo fue el proceso de evaluación, cuál es la situación. Lina Caicedo, Somos Impacto Venezuela. Cada vez que llegan las lluvias a Venezuela, ocurren situaciones de riesgo. En esta oportunidad, una mujer fue aplastada por un árbol que le cayó encima, producto de los fuertes vientos que acompañaron a las precipitaciones en la ciudad de Caracas. En exclusiva, Santiago Gutiérrez estuvo en el lugar de los hechos. La dama quedó identificada como Elviga del Valle Rosales Santolo, de 53 años de edad. Corrió con la mala suerte de transitar en el momento cuando el árbol se desplomó y aplastó también a una camioneta del transporte público, cuyo conductor aseguró que salvó su vida milagrosamente. Oye, vale, fue una cosa increíble, en fracciones de segundo casi que me cuesta la vida y le puede costar a alguno de mis pasajeros. Gracias a Dios logré acelerar el autobús cuando sentí que se desprendía el árbol y logré sacarlo hasta esa altura de ahí. Y no me pudo alcanzar, sino esa magnitud lo acabó. Imagínense si me hubiese caído el árbol totalmente, la parte de atrás, que está inservible. Afortunadamente no traía muchos pasajeros. No, traía como 5 o 6 personas, todas salieron ilesas, de hecho asustadas, salieron corriendo porque nadie fue lesionado. Solamente la señora que estaba por la parte de afuera, que iba como peatón. Comisiones del 6CPC actuaron rápidamente para el levantamiento del cadáver, al igual que funcionarios del cuerpo de bomberos. Otro conductor de un vehículo pequeño también maniobró habilidosamente para salvar su vida y la de su esposa. Yo venía de buscar a mi esposa en el árbol porque venía a inyectarse. ¿Cuáles son los daños que tiene tu vehículo? Oye, mira, lo que se puede apreciar, se partió el vidrio, se descuadró aquí y de aquel lado también, todo el paral, pues. Sí, y con ese carro que yo trabajo, ahora imagínate cómo hago yo para solventar esos gastos. De acuerdo con la información de las autoridades y en información recogida en el lugar del suceso, no hubo personas heridas ni lesionadas. Le corresponde ahora a funcionarios del cuerpo de bomberos hacer la tala de este árbol que generó la tragedia y se estima que en las próximas horas debería normalizarse la situación y también el libre tránsito de vehículos en esta parte inicial de la Avenida México. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Como un hecho milagroso, califican el rescate de un hombre que tras caer en un pozo de más de 20 metros de profundidad, sobrevivió. Esto sucedió en el estado Carabobo. Con linternas y gritando su nombre, vecinos intentaban socorrer del abismo al desafortunado hombre. Un aparente resbalón habría sido la causa del terrible accidente. Accidentalmente el pozo está cerca, ¿verdad? Y parece que se perdió el equilibrio y cayó en la vaina. ¿Este pozo tiene cerca de cuántos metros? Mira, eso tiene aproximadamente 15, 20 metros de hasta donde llegó ¿entiendes? Ahí se paró. Funcionarios de Protección Civil y Bomberos de Valencia pudieron rescatar con vida a Ricardo Alarcón, un trabajador de una compañía que realizaba algunos trabajos para la restitución del alumbrado público acá en el edificio. Su extracción se realizó a través de un sistema de poleas y cuerdas. Veamos.
Se pudo conocer que el sexagenario sufrió traumatismo en miembros inferiores y fue trasladado a un centro de salud. La creación de pozos de agua ha incrementado considerablemente este año en la ciudad de Valencia. Esto ante la escasez de agua por tuberías y la dudosa calidad del agua potable. Desde el estado Carabobo para Impacto Venezuela, Sandino Ignacio Yaguare. La depresión ha incrementado en 80% el número de intentos de suicidios. En la frontera colombo-venezolana, un hombre se lanzó del 4º piso de un edificio tras enterarse que su mujer había fallecido. Amigos de Impacto Venezuela, el paciente de 78 años de edad, identificado como Julio Hernández, estaba recluido en el área de aislamiento piso número 4, COVID-19 del Hospital Central de San Cristóbal y se lanzó cayendo en la terraza del piso número 3 gravemente herido. Trascendió que el pasado miércoles intentó suicidarse, pero fueron sus compañeros del mismo piso quienes lo impidieron. El paciente falleció 3 horas después de atentar contra su vida. Testigos aseguran que la víctima había perdido a su esposa en la sala de aislamiento COVID-19 hace 5 días. Se escuchó un estruendo en la mezanina de emergencia y todo el mundo corrió, pero no se sabía qué era lo que había ocurrido. Y aparentemente un intento de suicidio de un paciente de COVID en el 3er piso, calculo yo. ¿Y qué organismos se hicieron presentes? Los bomberos. Y duraron buscándolo hasta que lo consiguieron. Según especialistas, los cuadros depresivos en la zona fronteriza se intensificaron desde que inició la cuarentena. A personas de la tercera edad, la situación país les agobia, mientras que a los jóvenes el cambio de rutina por el confinamiento les perturba. Sí, generalmente el número de pacientes con ansiedad y con depresión pues sí ha aumentado. Aunado no solamente al COVID-19, aunado a la situación del país, las limitaciones que tenemos, la gasolina, el transporte, la electricidad, la situación económica, la inflación, todas esas cosas, pues sí se ha incrementado. Yo siempre lo he dicho que más o menos el número de casos mensual que llegan a la emergencia por intento suicida es por lo menos unos 25 a 30 casos al mes. Cabe destacar que las pocas casas de reposo y atención mental en el estado han disparado el número de pacientes psiquiátricos en situación de calle en el eje limítrofe. En Táchira, Marineglot, somos Impacto Venezuela. Familiares de privados de libertad en Venezuela señalan que el hacinamiento y las enfermedades están a la orden del día en todos los centros de reclusión del país. Esperan por la revolución judicial anunciada por Nicolás Maduro para que sus familiares salgan en libertad. Una luz al final del túnel es lo que han conseguido los familiares de los privados de libertad que permanecen en los centros de retención preventiva en el estado Vargas, luego de que este lunes fuera conformada una comisión de alto nivel que atenderá a más de 600 privados. Sin embargo, así como comenzó, ha sido suspendida en 2 oportunidades. La conformación del llamado Estado Mayor para la Revolución Judicial comenzó el pasado lunes con el Ministerio Público, Circuito Judicial Penal, Defensoría Pública y miembros de los cuerpos de seguridad militares y policiales. El martes atendieron los calabozos de la Guardia Nacional, donde de 27 presos dieron libertad a 20. Siguió la Policía Municipal el miércoles, pero allí quedó todo. Ese y la atención en el retén de Macuto quedaron en veremos. O sea, hay personas que de verdad están aquí porque han hecho, pero mi hijo está injustamente aquí. Mira, otra cosa que... Y la experticia aparece el mes pasado. O sea, imagínate todo el tiempo que tiene, que ya se está caducada. Ya mi hijo, el mes pasado viene y aparece la experticia de la droga de mi hijo. Cuando eso tenía, ya mi hijo va para 2 años aquí el 9 de diciembre. Los familiares anhelan esta atención a los reos porque muchos de ellos pasan todo tipo de penurias, como trasladarse largos tramos a pie y hasta en cola. Yo tengo fe que sí, que con esto, como le dije a la abogada de él, que le dije que aquí quien manda es el gobierno, le guste que no le guste, y yo tengo fe que sí me saquen a mi hijo de aquí viendo sus cosas. Yo hasta el sol de hoy soy su mamá y no tengo ni un papel en la mano, tiene su retardo leve, Albelias Avellaneda me lo volvió a diferir, para que lo llevara aquí al Sainamé, a hacerle otra vez, que la psiquiatra lo viera otra vez,
Ya ella tiene ese, pero a mí se me ha hecho difícil, yo me he tenido que venir hasta en cola. Como padre se me hace difícil porque tengo dos menores, ¿me entiendes? Tengo uno aquí en Caraballeda, tengo uno en Caraballeda y tengo uno aquí en Macuto, ¿me entiendes? Y se me hace a veces difícil que no tengo por lo menos para llevarle por lo menos la comida y el problema del pasaje, que a veces tengo el pasaje por lo menos para irme a Caraballeda, regresarme a Macuto y irme de Macuto a Polideportivo donde vivo yo caminando. El hacinamiento es uno de los puntos en común en todos los centros de retención preventiva. Sin embargo, en el caso del retén de Macuto, que pertenece a la Policía Regional, los familiares reconocen el esfuerzo que han hecho las autoridades policiales por mejorar la estadía de estas personas en estos recintos. Aquí en Valga no hay ley, tienen a los presos como perros. Aquí en Valga no hay ley, gracias al director de aquí del penal, ha sido muy consciente con mi hijo, está pendiente de mi hijo, cuando lo quiero ver lo saca porque él sabe la dificultad de mi hijo y me hace verlo, aquí está tu hijo. Bueno que todos fueran a la calle, pues, porque ahorita la situación está difícil, ahorita con esta enfermedad que tenemos, ¿me entiendes? Hay muchas enfermedades también allá adentro, pero buen, excelente trabajo que están haciendo y los oficiales que están ahorita a cargo de esto también, por lo menos los directores que están a cargo del trabajo aquí, que son los jefes. A Miranda, Carabobo, Trujillo, Aragua, Zulia y Sucre también llegó esta comisión que es liderada a nivel nacional por el diputado Diosdado Cabello y que debe dar respuesta en los próximos 60 días hábiles continuos sobre los 38.000 reos que hay en los centros de retención preventiva a nivel nacional. Según el diputado Julio Chávez, hay casos de presos con 2 o 3 años sin apertura de juicio, mientras que el abogado y profesor universitario Joel García aseguró que el objetivo de esta comisión es intentar evitar la apertura de una investigación contra altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal Internacional. Desde Vargas, Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. Preste atención a esta noticia. Y es que en el occidente de Venezuela hay órdenes de no recibir en los centros hospitalarios a pacientes COVID positivos. Palavecino se va a quedar sin el personal de enfermería, ya no hay camareras, ya no hay porteros. Nosotros los pocos que quedamos, dennos al menos dignidad para poder atender a nuestros pacientes. Las alarmas se encendieron cuando el pasado miércoles en un municipio del occidente de Venezuela a una enfermera le prohibieron dar la atención médica a una paciente cuya saturación de oxígeno era de 26. Ante esto, su vocación pudo más y brindó los cuidados a la dama quien dio positivo al COVID-19. No había autorización para asistencia ni de colocación de oxígeno de nada, de ningún tipo. Resulta que mi colega desvanecida sube jefatura. Luego que sale de allí me aborda, yo al ver como estaba llorando desesperada que se iba a morir la señora y que ya no quería vivir ya más eso, yo bajo con ella entra a colocarse su equipo, la señora se empieza a desvanecer, le digo al familiar que le quite el tapaboca, que se lo baje un poco, le colocó algo de alcohol y la señora se empieza a desvanecer, ya estaba cianótica. Luego de la denuncia que realizara esta trabajadora del sector salud, consultamos con autoridades regionales y ellos nos hablaron sobre los planes de dotación que llevan semanalmente en materia de oxígeno hacia diferentes centros asistenciales. Desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde hay una movilidad de cilindros en todo el territorio larense, en los 9 municipios. Nosotros tenemos un centro de acopio que es la Secretaría de Salud y hay un equipo que desde las 5 de la mañana están primero trasladando las bombonas. ¿A dónde? A los estados de Yaracuy y Portuguesa. Nosotros también tenemos aquí plantas de recarga, pero para no saturar la planta nos abastecemos de otros 2 estados y esto articulado por el ministro del Poder Popular para la Salud, quien lleva realmente el control de la distribución. Un dato también importante es que en las semanas de flexibilización al estado Lara ingresan pacientes de otras regiones buscando la atención por padecer coronavirus. Siguiendo las líneas del Comité COVID Nacional, nosotros también tenemos un comité de COVID regional. Se han detectado que se han venido pacientes al estado Lara y bueno, indudablemente también la ubicación del estado Lara por ser una encrucijada, un eje entre centro y occidente, ¿verdad? Esto es una vulnerabilidad para el sistema de salud de nosotros, de nuestro estado. Sin embargo, ahí estamos, nosotros atendemos a los pacientes. Si son pacientes que están muy críticos, hacemos las coordinaciones con los respectivos ASIC y los
coordinadores de salud de los estados, ¿verdad? Los secretarios de salud de los estados vecinos, Yaracuy, Portuguesa, Zulia, Trujillo. La cifra de personas que han contraído la enfermedad en 1 año y 3 meses de pandemia en el occidente del país alcanza los 12.547 contagios. El Colegio de Médicos ha dicho además que existen subregistros porque a veces el Estado no toma en cuenta los pacientes que son atendidos de manera particular en casa y que vale mencionar que se requieren al menos $90 diarios para únicamente comprar el oxígeno. Diariamente nosotros estamos gastando un aproximado de 90 a 105 dependiendo aquí porque el lugar es el más económico, está en $30 cada recarga del oxígeno de cilindro. Pero si nosotros vamos a Cabudare, a otra zona de Barquisimeto donde también te hacen recarga, el precio oscila entre 40, 45 y hasta $50. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. De esta manera llegamos al final del resumen informativo de Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana. Recuerde darle clic a la campanita de YouTube, suscríbase a nuestro canal. Además, visite nuestras redes sociales y por supuesto, visite www.impactovenezuela.com. Información sin censura y totalmente verificada.